Bueno, chicos, acá nos vamos a adentrar en la última parte de lo que tiene que ver con astrofísica, que es que sepamos cómo es la vida de una estrella, ¿sí? Nosotros lo que vimos hasta recién era que la luminosidad dependía de la masa a la 3.5. Bueno, cuando vemos cosmología y todo, vamos a ver cómo se formaron las estrellas, pero lo cierto es que en este diagrama, que si ustedes se fijan, no es otra cosa que un diagrama, o sea, una simplificación de un diagrama HR, ¿sí? Donde tengo la luminosidad y tengo la temperatura. Entonces, cuando se formó, que ya vamos a ver en los próximos, cuando vemos cosmología, cómo se formaron, todas aparecen por acá, ¿sí? Todas van a aparecer por esta zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando se van formando y se van aglutinando todos los elementos que hay, electrones, neutrones y demás, porque de hecho se van aglutinando tipo como si fueran una especie de polvo y gas denso, esa aglutinación no se da siempre con la misma cantidad de masa. Y fíjense que cuanto más masa tengo, más luminosidad tengo. Por lo tanto, esto que está marcado acá, ¿sí? Va a ser lo que nosotros llamamos secuencia principal. Entonces, una vez que la estrella, ¿sí?, pasa a ser de un cúmulo de gas y se va empezando a formar, va a ir a parar de alguna de estas zonas, dependiendo su masa, va a ir a parar a un sector distinto de la secuencia principal, en donde las de menor masa, como dice acá, van a ir a parar a zonas más bajas y van a tener luminosidades más bajas y por lo tanto van a ser más frías. A medida que vayan aumentando su masa, van a ir siendo cada vez más luminosas, ¿sí?, porque tienen más masa, y a su vez, por esta ubicación de las estrellas, van a ser más calientes. Una de las cosas que nosotros tenderíamos a pensar es que aquellas que tienen más masa, ¿sí?, porque estos, o sea, nacieron acá y acá van a vivir en la secuencia principal, van a vivir la mayor parte de su vida, ¿sí? Y nosotros tenderíamos a pensar de que aquellas que tienen más masa, ¿sí?, van a vivir más, pero en realidad es al revés. Las que tienen más masa tienen más luminosidad, ¿sí?, y al ser más grandes, al ser más masiva, se produce mayor fusión acá adentro. Todas estas estrellas que están acá, principalmente lo que tenemos que estar pensando es que la fusión que está haciendo es de hidrógeno a helio, ¿sí? Mientras que vivan acá dentro en la secuencia principal, la fusión que están haciendo es de hidrógeno a helio. Cuanto más masa tengan, lo que me va a pasar es que yo tengo mayor cantidad de esta fusión para mantener estabilidad, porque acuérdense que si tengo más masa, tengo más presión de la gravedad. Entonces, si tengo más presión de la gravedad, esto se tiende a comprimir. Al comprimirse, lo que se produce es un mayor calentamiento y por lo tanto una mayor fusión. O sea que las que tienen más masa, ¿sí?, se van a morir más rápido que las que tienen menos masa. O sea, ¿sí?, estas se mueren rápido. Bueno, rápido en tiempos del universo, ¿sí?, en comparación de las que tienen baja masa. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, listo, nacieron acá, se fueron todas a la secuencia principal una vez que nacieron, pasaron la parte de su vida en esa secuencia principal y ahora, ¿qué tenemos que empezar a ver? El decaimiento o cómo se va muriendo y las distintas, y va a depender justamente, y es muy importante, de la masa de su posición, cómo se muere. Entonces vamos a pasar a lo que les pasa cuando se están empezando a morir. Salieron de la secuencia principal, ¿sí? Y lo que les va a pasar es, fíjense que lo que yo les decía es que adentro, ¿sí?, muy adentro, acá adentro, van a tener un hidrógeno. Este hidrógeno, en realidad al principio era todo hidrógeno que se estaba fusionando. Este hidrógeno que está acá va a tener alrededor una capita de helio que es inerte. Como es inerte no va a producir nada. Y lo que le va a pasar es que
Cuando esta reacción de hidrógeno se empieza a apagar, ¿sí? Lo que va a estar pasando justamente es que no va a tener más fusión y entonces, al no tener más fusión, ¿sí? Esto se va a colapsar primero por gravedad y después inmediatamente lo que va a pasar es que se va a como inflar, ¿sí? Y eso es lo que pasa en lo que se llama la primera secuencia de las supergigantes, ¿sí? Entonces voy a tener un núcleo de hidrógeno, una fuera de helio y un montón de partes que se están expandiendo justamente por lo último que quedó esta explosión de radiación, ¿sí? O sea, básicamente lo que va a pasar es que la gravedad lo va a empujar para adentro, es toda esa energía potencial, ¿sí? Se va a transformar, aunque parezca medio raro, se va a transformar en una explosión de energía cinética y esa energía cinética lo que va a hacer es que esto crezca. Bien, eso va a ser la primera parte. Después de eso, lo que se va a producir es esto va a producir como un segundo reavive de la estrella y acá en el núcleo, otra vez, ¿sí? La energía que se pudo quedar acá dentro del núcleo lo que va a hacer es reactivar lo que quedó de este hidrógeno para que se siga fusionando. Cuando se sigue fusionando este hidrógeno, lo que me va a aparecer ahora va a ser un núcleo de carbón, ¿sí? Ahí después alrededor hidrógeno y otra vez el helio y otra vez estos que se expanden. ¿Qué es lo que logré entre este paso y este paso? Poder sintetizar, ¿sí? Elementos un poco más complejos. Y para sintetizar esos elementos más complejos se necesitó más cantidad de energía. Entonces, si nosotros lo que hacemos es esto que está acá abajo, muchas veces se lo hacen dibujar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la estrella, vamos a agarrar otro color porque justo ahí esos ahí, las estrellas nacen y viven la mayor cantidad de tiempo acá en la secuencia principal. Lo que les va a pasar es que aquellas no, ¿sí? Se van a ir transformando en gigantes rojas. Acá van a tener el helio, el flash de helio, que es justamente esta primera explosión que se hace. Ahí se expande. Tengo un núcleo de helio que se va a empezar a fusionar y en esa fusión lo que me va a pasar es esto que se va a generar el carbón, se va a formar lo que se llama una nébula planetaria, ¿sí? Que esto va a durar muy poco. ¿Por qué? Porque todas estas capas externas se van a ir yendo porque no tienen suficiente gravedad para contenerlas y en ese proceso, ¿sí? A su vez se va a ir enfriando porque lo que me va a ir pasando es que no voy a tener ningún tipo de reacción, entonces se va a ir enfriando y va a terminar muriéndose en una enana blanca. ¿Sí? Entonces, esto le va a pasar a que cada una de estas cosas que yo les voy a explicar tienen distintos límites. Todas aquellas estrellas que tengan masas de la estrella sean menor más o menos a 8 veces la masa del Sol, le va a pasar esto. Entre esos, esta es la vida que va a vivir justamente nuestro Sol. ¿Sí? Este límite es lo que se llama el límite de Chandrasekhar, en honor a un científico indio, Chandrasekhar, que fue el primero que descubrió las enanas blancas. ¿Sí? Entonces, esto es una foto de una nébula donde acá en el centro, ¿sí? Estas son estas capas que se están yendo hacia afuera, no pudiendo ser atraídas por el núcleo, ¿sí? Y enfriándose, y acá en el centro lo que van a tener va a ser la enana blanca. Esto más o menos sería una foto de cómo sería nuestro Sol el día que se muera. Bueno, pero ¿qué pasa si mi estrella no tiene una masa mucho más de 8? Entonces, si tiene una masa de mucho más de 8, ¿sí?
¿Qué pasa con aquellas que tienen más de 8? Bueno, lo que me va a poder pasar es, voy a llegar a lo mismo, voy a llegar a ser una supergigante. Ahora, ese supergigante, como tiene mucha masa, esa gravedad es muy grande, ¿sí? En este anterior, lo que se produce para que se pase de acá, de este helio a este carbono, lo que hay es lo que se llama degeneración de electrones. En esa degeneración de electrones, ¿sí? Lo que significa esa degeneración de electrones es que se rompe el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli, ¿se acuerdan que decía que no podía haber, o sea, el principio de exclusión de Pauli se rompe momentáneamente porque los electrones pueden coexistir en los mismos estados cuánticos. Está todo tan comprimido, tan caliente y tan comprimido que pueden pasar por breves instantes esto que se llama la degeneración de electrones. Ahora, cuando yo todavía tengo una más masiva, no solamente se van a degenerar los electrones, sino van a estar tan cerca entre sí todas las partículas que lo que voy a tener va a ser una degeneración de neutrones, ¿sí? Esto es tan caliente y la fusión está tan caliente, que no solamente voy a poder fusionar acuérdense que en el anterior nosotros lo máximo que podíamos hacer era fusionar ¿qué? Carbono. En esto, o sea, hasta el carbono, todos los elementos hasta el carbono. Acá se va a fusionar hidrógeno, helio, carbón, neón, oxígeno, silicio, hasta que llegue a un núcleo de hierro. Y en el núcleo de hierro va a parar. ¿Por qué va a parar? Porque si ustedes recuerdan de lo que vimos en física de partículas, ¿se acuerdan que había como un cosito así donde acá estaba la energía por nucleón? ¿Sí? Y el más estable de todos los núcleos era el de hierro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras que en toda esta zona yo fusionando los voy a poder encontrar, o sea, que dándole energía voy a poder ir encontrando todos los elementos. Estos elementos que encuentro a partir del hierro son reacciones endotérmicas, es decir, que al revés no absorben calor, sino liberan calor en el proceso y por eso cuando llegamos al hierro ya se para la fusión y de acá para acá lo que voy a tener es fisión, ¿sí? Y entonces ese es el límite en lo cual, digamos, en esta gran olla donde se hacen todos los elementos se van a poder hacer. Bien, esto pasa con todas las estrellas que sean más grandes de 8 veces la masa y lo que va a pasar con esas estrellas es que cuando se mueren, ¿sí? Mientras que las otras son gigantes blancas, acá lo que va a haber supernovas o lo que se llaman estrellas de neutrones. Estas estrellas de neutrones, ¿sí? Recuérdenlas, porque también son estrellas patrones. Tal vez de alguna película las conocerán como las pulsar. Estas estrellas giran sobre sí mismas emitiendo un tipo de frecuencia, pero su giro es muy parejo y por lo tanto emiten estos pulsos, por eso se llaman pulsar, emiten estos pulsos de radiación que son muy característicos y por lo tanto se pueden ubicar muy bien en el universo donde están algunas de estas. Chicos, quiero contarles que lo que ustedes ven acá, esto es una imagen tomada de la NASA, de la nebula del Cangrejo, que es una supernova, pero digamos, no es que se vea así la supernova. Esto en realidad hay una emisión de un montón de partículas, ¿sí? Que no corresponden al visible, que están tomados con un telescopio en particular y después se hace lo que se llama falso color contraste, o sea, es a cada longitud de onda asignarle un color, pero en realidad esto no se ve así, digamos, no se ve nada porque la mayoría de estas emisiones se dan fuera del rango del visible. Esto es como algo pictórico. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces,
Después de este límite, o sea, tendríamos el de 8, vamos a tener un límite que es importante, que es el límite de Oppenheimer-Volkoff, que esto es si la masa de la estrella, si la masa de la estrella es mayor a 20 masas del Sol. Si cuando yo empecé esta masa de estrella es 20 veces la masa del Sol, no solamente, o sea, no es que va a vivir su vida en la secuencia principal, pero cuando vaya a morir, lo que se va a producir es esto que están viendo acá, que es un agujero negro. Esto que ven acá es, ¿sí? El agujero negro se llama agujero negro porque es pero, o sea, esta cuestión de gravedad que yo les estoy diciendo, que se va colapsando, se va colapsando, se va colapsando, la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz, o sea, los fotones, pueden salir y por eso se los denomina agujeros negros. En el 2019, esto que ustedes están viendo, es una foto, o una representación, en realidad no es una foto, fue la primera vez que se logró fotografiar, y pongámoslo entre comillas, un agujero negro. Esta también es una foto tomada desde la NASA, y vuelvo, esto que están viendo no es que sea así, varios radiotelescopios, ¿sí?, que tomaban distintas longitudes de onda. Este en particular tiene un proceso muy grande para poder tomar todas las señales posibles para reconstruir esta foto. Lo que hicieron fue, pudieron detectar ciertas variaciones y de esa forma evidenciar que en esa zona del espacio había un agujero negro. ¿Sí? Si les gusta el tema, es muy interesante para leer esto mismo. Yo lo que les diría es que también lo vuelvan a leer de Cognity, donde está explicado más extenso. Yo quise hacerle como un resumen. Y en cuanto al tema de cómo capturaron, también es muy interesante, está en la página de la NASA, cómo lograron capturar esta foto de este agujero negro. Entonces, para terminar, ¿sí?, y a modo de resumen, ustedes lo que tienen que saber es qué es lo que les pasa a las estrellas. Las estrellas nacen, ¿sí?, y cuando nacen determinan su masa, ¿sí? ¿Cuáles son las masas que me van a importar? Las menores a 8 veces la masa del Sol, las que tienen masa mayor a 8 veces del Sol, pero menor a 20 masas del Sol, y las que tienen más, ¿sí?, y las que tienen una masa mayor a 20 masas del Sol, ¿sí? Esos son los 3 límites que yo voy a tener, que voy a dividir a las que nacen. Entonces, básicamente, estas primeras, ¿sí?, vamos a ponerlas acá con rojo, estas primeras, todas estas, absolutamente todas estas, después de que nacen, viven en la mayor parte del tiempo en la secuencia principal. ¿Sí? ¿Y cómo van a estar ordenadas? Van a estar ordenadas acá las de mayor masa y acá las de menor masa. Bien, no solamente van a pasar ahí, o sea, van a nacer, las voy a agrupar en estas 3 sectores, van a vivir su mayor tiempo en la secuencia principal, acá van a pasar, siempre van a hacer fusión de hidrógeno a helio mientras que vivan en la secuencia principal hasta que empiezan a morir. Cuando empiezan a morir, ahí es donde me interesan estos 3, ¿sí?, sectores. Todas van a pasar por la supergigante roja. O sea que todas van a pasar a ser una supergigante roja. Y después de acá se van a ir dividiendo a dónde van a ir a parar según cómo nacieron. Si la masa de la estrella es menor a 8 veces la masa del Sol, ¿sí?, lo que va a pasar, van a ser una enana blanca.
Si la masa es mayor a 8 la masa del Sol, pero menor a 20 la masa del Sol, lo que van a quedar van a ser una supernova o estrella de neutrones. ¿Sí? Acuérdense que acá el núcleo, lo máximo que yo llego a hacer es carbono. Acá lo máximo que yo llego a hacer es hierro en el núcleo. Y si la masa de la estrella nació es mayor a 20 veces la masa del Sol, va a terminar como un agujero negro. ¿Sí? Estos límites que están acá tienen que acordarse el nombre. Este de acá, este primero de acá, es el de Chandrasekhar. Y este de acá es el de Oppenheimer-Volkoff. ¿Sí? Son los dos límites que me separan justamente las muertes de las estrellas. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes tienen que saber. Cuando nacen, cómo se separan, dónde viven, qué es lo que están fusionando mientras que están viviendo, qué es lo máximo que se puede llegar a fusionar. Acuérdense que esto es en el núcleo, ¿sí? Lo máximo que puedo llegar a fusionar en el núcleo, acá es carbono, acá es hierro. Obviamente este puede funcionar hierro y no más que hierro y sigue habiendo. Acá existe lo que se llama la degeneración electrónica y acá degeneración de neutrones. Bueno, si fui un poco rápido es porque quiero que sea un resumen nada más y los invito a que lean con profundidad en el Cognity, tienen en lo que se llama evolución de las estrellas, lo van a tener muy bien explicado, con más fotos y con muchos más detalles, ¿sí? Esto es más que nada lo que normalmente les van a preguntar en los exámenes de IBI. Bueno chicos, con esto terminamos la primera parte de astrofísica y el próximo video ya arrancamos con cosmología. Los dejo con las actividades.